Mi hermana abrió 7 tarjetas de crédito a mi nombre, compró un coche y sacó un préstamo de $40,000. Mamá dijo, simplemente págalo. Es familia. No seas vengativa. Lo denuncié como fraude. Mamá gritó que estaba destruyendo a la familia. Luego, el departamento de fraudes del banco llamó a mi trabajo. Mi jefe respondió. Es un exagente del FBI. Me llamo Haceye Sullivan y tengo 29 años. Hace 6 meses, estaba sentada en la oficina de un oficial de préstamos, lista para dar el pago inicial de mi primera casa. En lugar de eso, el hombre al otro lado del escritorio me entregó un papel que decía que tenía $90,000 en deudas morosas, 7 tarjetas de crédito al máximo, un préstamo de automóvil para un Audi de 2024 y un préstamo personal de $40,000. Mi puntaje de crédito era de 480. No había gastado ni un solo centavo de eso. Cuando sacamos el informe de crédito detallado, las direcciones de facturación no pertenecían a un pirata informático sin rostro. Pertenecían a mi hermana de 26 años, Harper. Ella rebuscó en el correo de nuestra madre, memorizó mi número de seguro social y secuestró mi identidad financiera para financiar su estilo de vida de influencer. Cuando le mostré la prueba a nuestra madre, no se sorprendió. No se disculpó. Me miró a los ojos y me dijo que simplemente pagara la deuda en un plan de pagos para no arruinar la reputación de mi hermana. Me dijo que no fuera vengativa, así que entré directamente a una comisaría y presenté una denuncia por delito grave de fraude. Mi madre gritó que estaba destruyendo a la familia. Lo que ninguna de las dos se dio cuenta fue que Harper también había falsificado un recibo de pago de mi lugar de trabajo para asegurar ese préstamo personal. Mi jefe es un ex investigador de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Cuando el banco llamó a su oficina para verificar los documentos fraudulentos, no me despidió. Me convirtió en un arma. Antes de contarles lo que sucedió cuando mi jefe confrontó a mi madre en un estacionamiento, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse al canal. Pero solo háganlo si esta historia realmente resuena con ustedes. Y dejen su edad, ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber exactamente quién está escuchando y dónde están en este momento. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a esa lluviosa mañana de martes en Seattle, y al momento en que mi vida tranquila se hizo añicos. El reloj de latón en el escritorio de David, el oficial de préstamos, marcaba el tiempo con un ritmo constante y hueco. La lluvia golpeaba el grueso cristal de las ventanas del banco. Yo estaba sentada, perfectamente quieta, en la silla de cuero para invitados, con las manos cruzadas sobre mi bolso. Había pasado 6 años navegando por la jerarquía corporativa como analista de datos senior. Sabía cómo presentarme. Confiable, meticulosa, una apuesta segura. Tenía un pago inicial del 20% en mi cuenta de ahorros. Construí esa cuenta a base de vacaciones omitidas, almuerzos empacados y conduciendo un sedán de una década con la calefacción averiada. A los 29 años, finalmente estaba lista para comprar una pequeña casa de 2 dormitorios estilo Craftsman en Bayard. David miraba fijamente el monitor de su computadora. La luz azul se reflejaba en sus gafas de montura de alambre. No había hablado en 2 minutos. El silencio se extendía, delgado y frágil. Se aclaró la garganta. No me miró cuando alcanzó la impresión de la impresora, deslizando una sola hoja de papel sobre el escritorio de caoba. Se movió lentamente, como si el documento portara una enfermedad. Señorita Sullivan, comenzó. Su voz carecía de la alegría nítida y profesional con la que me había saludado 20 minutos antes. Era suave, compasiva. Me temo que aquí hay un problema grave. Me incliné hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Mi empleador no verificó mi salario? Puedo llamar a recursos humanos ahora mismo. Sus ingresos están bien, dijo David. Golpeó el centro de la página con un bolígrafo de plata. Es su historial de crédito. Su puntaje está en 480. Un nudo frío se formó en la base de mi garganta. Miré fijamente los números negros en negrita impresos en la parte superior de la página. 480. Eso es un error tipográfico, dije. Las palabras salieron planas, sin inflexión. Mi puntaje es 790.
Lo revisé hace un mes antes de programar esta cita. Tengo una tarjeta de crédito. Pago el saldo el día 15 de cada mes. David se ajustó las gafas. Giró el monitor hacia mí. La agencia muestra más de $90.000 en deudas morosas, señorita Sullivan. Parece que hay 7 tarjetas de crédito activas con saldos máximos. Hay un préstamo de automóvil para un Audi A4 de 2024, actualmente con 3 meses de retraso, y un préstamo personal de $40.000. Dejé de respirar. El aire en la pequeña oficina se sentía pesado. Mis ojos recorrieron la pantalla. Líneas de texto en rojo señalaban pagos omitidos, cobros, marcas despectivas. Los números se volvieron borrosos. $90.000. Yo no tenía un Audi. Mi coche estaba estacionado afuera, goteando aceite sobre el pavimento mojado. Hay un error, susurré, agarrándome al borde del escritorio para estabilizarme. Alguien ha cometido un error catastrófico. Si esta no es su deuda, está ante un robo de identidad, explicó David. Su tono cambió a un modo de triaje. Necesitamos ver las direcciones registradas para estas cuentas. Hizo clic en algunas teclas, mostrando las líneas de crédito detalladas. La dirección de facturación del préstamo del automóvil y 3 de las tarjetas platino es un ático en el Azure. Mi pulso martilleaba en mis oídos. El Azure. Hay una dirección secundaria para el préstamo personal, continuó David, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Un loft en Pine Street. El nudo en mi garganta se convirtió en una piedra afilada. Conocía esas direcciones. No pertenecían a un pirata informático sin rostro en un sótano al otro lado del país. Pertenecían a mi hermana de 26 años, Harper. Harper, que publicaba fotos diarias de sus atuendos desde balcones de rascacielos. Harper, que afirmaba que su floreciente carrera de influencer financiaba su estilo de vida VIP. No solo había pedido dinero prestado. Había robado mi futuro para comprar su presente. Salí del banco y la lluvia de Seattle empapó mi abrigo de lana en segundos. No corrí hacia mi coche. No podía sentir mis piernas. Los $90.000 resonaban en mi cabeza con cada paso que daba sobre el pavimento mojado. Me senté en mi sedán de 10 años, agarrando el volante de cuero gastado hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi calefacción traqueteaba, soplando aire frío contra mi rostro helado. No conduje a casa. Puse el coche en marcha y me dirigí al centro, al Azure. El Azure era una imponente aguja de vidrio y acero con vistas al Puget Sound. Era el tipo de edificio que requería un llavero electrónico solo para acceder al vestíbulo del ascensor. Conocía bien el edificio porque había ayudado a Harper a mudarse hacía 6 meses. Me dijo que había conseguido un importante acuerdo con una marca que cubría el alquiler. Llevé sus cajas de diseñador hasta el ático mientras ella grababa un videoblog sobre su viaje de éxito independiente. Ahora sabía exactamente quién había financiado ese viaje. Me deslicé más allá del conserje mientras estaba distraído con un repartidor. Subí en el ascensor espejado hasta el piso 42. Mi reflejo me devolvió la mirada. Piel pálida, cabello húmedo, una chaqueta barata. Parecía una mujer que había pasado 6 años ahorrando centavos. Harper parecía una mujer que gastaba $90.000 del dinero de otra persona. Golpeé con el puño su pesada puerta de roble. No esperé. Volví a llamar, más fuerte. La puerta se abrió. Harper estaba allí, sosteniendo un aro de luz brillante en una mano y un café con leche matcha en la otra. Llevaba una bata de seda color rubor, su cabello perfectamente peinado en ondas naturales. Jacelle, dijo, suspirando. No parecía sorprendida, solo molesta. Estás arruinando mi iluminación. Estoy en medio de una publicación patrocinada para una marca de cuidado de la piel. La empujé para entrar en el apartamento. Las paredes estaban pintadas de un blanco riguroso. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del paseo marítimo. Un lujoso sofá de terciopelo dominaba la sala de estar, sobre una alfombra persa impecable. Bolsas de compras de boutiques de lujo abarrotaban la isla de la cocina. Cada uno de los artículos en esta habitación me pertenecía.
Dejé caer el informe de crédito impreso sobre su encimera de cuarzo. ¿Qué es esto?, exigí. Mi voz temblaba, no por las lágrimas, sino por una rabia tan caliente que me quemaba la garganta. Harper dejó su aro de luz. Recogió la pila de papeles, hojeándolos con un dedo bien cuidado. No se sorprendió. No dejó caer su café con leche. Se apoyó en la encimera y cruzó los tobillos. ¿Fuiste al banco?, preguntó. Su tono era casual, conversacional, como si estuviéramos discutiendo el clima. Fui a obtener una preaprobación para una hipoteca, Harper. Una hipoteca para una casa para la que he estado ahorrando desde que me gradué. Y el oficial de préstamos me dijo que mi puntaje de crédito es 480. Apunté con un dedo tembloroso los papeles. Abriste 7 tarjetas de crédito. Compraste un Audi. Sacaste un préstamo personal de $40.000 a mi nombre. Harper puso los ojos en blanco. Realmente puso los ojos en blanco. Jacelle, necesitas relajarte. Solo estoy utilizando tu buen crédito. Apenas lo usas. Simplemente te sientas sobre él. Mi marca personal está despegando y necesitaba capital para escalar mi negocio. Te lo voy a devolver en cuanto mis patrocinios se activen el próximo trimestre. Lo dijo con una suficiencia tan casual, utilizando mi crédito. Ella veía mi estabilidad financiera de la misma manera que veía mi ropa en la secundaria, solo otro recurso que podía tomar sin preguntar. Cuando éramos adolescentes, tomaba prestados mis vestidos favoritos, los arruinaba y los dejaba arrugados en mi suelo. Nuestra madre siempre me decía que lo dejara pasar porque Harper necesitaba verse bien para sus audiciones. Ahora había pasado de robar mi ropa a robar mi futuro. Falsificaste mi firma, dije, acercándome. Robaste mi número de seguro social. Eso no es utilizar capital, Harper. Eso es un delito grave. No seas dramática, espetó. Su fachada de influencer se desvaneció, revelando a la niña mimada que había debajo. Soy tu hermana. Necesitaba un coche para eventos de networking. Necesitaba ropa para acuerdos con marcas. Tú trabajas en un cubículo. No necesitas un crédito impecable en este momento. Yo soy la que está construyendo una imagen pública. Una vez que mi agencia de representación asegure mi próximo contrato, liquidaré los saldos. Es solo un préstamo temporal. No has hecho un solo pago en 3 meses, dije. Mi voz bajó a un susurro. Las cuentas están en cobranza. Destruiste mi crédito. No puedo comprar una casa. Ni siquiera puedo alquilar un nuevo apartamento. Harper se cruzó de brazos, haciendo un puchero. Bueno, no sabía que lo reportarían tan rápido. Solo llama al banco y diles que te olvidaste. Pide un plan de pagos. Ganas buen dinero como analista de datos. Puedes cubrir los mínimos hasta que me paguen. La pura audacia de su petición me golpeó como un golpe físico. Quería que yo pagara los mínimos de su vida de lujo robada. No grité. No le arrojé su café con leche macha contra la pared. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Harper, su voz subiendo un poco de tono. Voy a llamar a mamá, dije, agarrando el pomo de la puerta. ¿Llama?, se burló Harper. Ella ya lo sabe. Me quedé helada. Mi mano se aferró a la palanca de metal frío. Me volví lentamente para mirar a mi hermana. La sonrisa engreída en su rostro lo confirmó. Nuestra madre lo sabía. Salí del apartamento y tomé el ascensor hasta el vestíbulo. Sentía el pecho oprimido. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi madre. Patricia respondió al segundo timbre. Su ruido de fondo sonaba como una cafetería bulliciosa. Jacelle, respondió con una voz brillante y alegre. Estoy terminando el brunch en el club. ¿Qué necesitas? ¿Lo sabías?, pregunté. Mi voz era hueca. ¿Sabías que Harper robó mi identidad y sacó $90.000 en préstamos? Patricia suspiró. El tono brillante se desvaneció, reemplazado por el suspiro exhausto y sufrido que reservaba exclusivamente para mí. Encuéntrame en Lacua en 20 minutos.
No hagas ninguna estupidez, Jacelle. Lo manejaremos como una familia. L'Aqua era un bistró francés de alta gama cerca del puerto deportivo. Cuando entré, Patricia estaba sentada en un reservado de esquina bebiendo una mimosa. Llevaba una chaqueta de tuit a medida y pendientes de perlas. Parecía la matriarca de una familia exitosa y feliz. La ilusión era impecable. Me deslicé en el reservado frente a ella. No me quité el abrigo húmedo. Coloqué el informe de crédito sobre la mesa entre nosotras. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté. Patricia tomó un delicado sorbo de su bebida. Baja la voz, Jacelle. La gente está tratando de disfrutar de sus comidas. Empujó los papeles hacia mí sin mirarlos. Harper me dijo que necesitaba un poco de ayuda hace unos meses. Su marca estaba en un punto de inflexión crítico y los bancos estaban siendo irrazonables con sus tasas de interés. ¿Un poco de ayuda?, repetí. Mamá cometió robo de identidad. Compró un Audi. Patricia agitó la mano, desestimando el crimen de la misma manera que desestimaba mis proyectos de la Feria de Ciencias cuando Harper tenía un recital de baile. Está construyendo un negocio. Jacelle, tienes que gastar dinero para ganar dinero. Tienes un trabajo estable con un salario corporativo. Siempre has sido la sensata. Harper es un artista. Necesita recursos diferentes. Miré a la mujer sentada frente a mí. Recordé haber trabajado a tiempo parcial en una tienda de comestibles cuando tenía 16 años solo para comprar mis propios útiles escolares. Recordé a Patricia tomando dinero de mi fondo de ahorros para la universidad para pagar las cuotas de inscripción de los concursos de belleza de Harper, afirmando que me lo devolvería. Nunca lo hizo. ¿Quieres que pague por esto?, pregunté. La comprensión se instaló en mis huesos, pesada y fría. Quiero que seas una hermana solidaria, dijo Patricia, inclinándose hacia adelante, con los ojos endurecidos. Solo pon la deuda en un plan de pagos. Págala en silencio. No seas vengativa. Si haces un escándalo por esto, arruinarás su reputación. Su agencia de representación la dejará. Mi reputación está arruinada, dije. No puedo comprar la casa para la que he estado ahorrando. No puedo pasar una verificación de antecedentes de crédito. Arruinó mi vida por un coche y algunos bolsos de diseñador. Una casa puede esperar, espetó Patricia, perdiendo la paciencia. Ni siquiera tienes marido todavía. ¿Por qué necesitas una casa ahora mismo? La carrera de Harper no puede esperar. La familia cuida de la familia. Jacelle, necesitas tragarte tu orgullo y ayudar a tu hermana. La familia cuida de la familia. Esa era la regla en la casa Sullivan. Pero la regla solo fluía en una dirección. Yo era la red de seguridad, Harper era la acróbata y Patricia era la maestra de ceremonias, asegurándose de que el espectáculo continuara sin importar quién fuera aplastado debajo. Recogí el informe de crédito de la mesa. Lo doblé cuidadosamente y lo volví a meter en mi bolso. Miré a mi madre, su chaqueta de tuit, sus perlas, su copa de mimosa vacía. La vi claramente por primera vez. No voy a pagar ni un solo centavo, dije. Patricia se burló. Tienes que hacerlo. Está a tu nombre. Si no pagas, embargarán tu salario. Me levanté del reservado. No si lo denuncio como fraude, dije. Patricia se quedó helada. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? Voy a la comisaría, mamá. Voy a presentar una denuncia por delito grave de fraude. Voy a entregar su dirección, su número de teléfono y este informe de crédito. No harás tal cosa, siseó Patricia, golpeando la mesa con la mano. Otros clientes se giraron para mirarnos. Bajó la voz a un susurro vicioso. Si vas a la policía, la arrestarán. Enviarás a tu propia hermana a la cárcel. Por dinero. Por $90,000 de dinero robado, corregí. Sí. Sí, lo haré. Estás destruyendo a esta familia, chilló Patricia, perdiendo por completo la compostura. Se levantó, volcando su vaso de agua. Se derramó sobre el mantel de lino blanco, empapando la tela.
Eres un monstruo egoísta y celoso. Siempre has estado celosa de ella. Si sales por esa puerta, ya no eres mi hija. Miré el agua derramada extendiéndose por la mesa. Miré a la mujer que me dio a luz, amenazando con repudiarme porque me negué a ser un sacrificio financiero para su hija adorada. Dejé de ser tu hija el día que la dejaste hacer esto, dije. Me di la vuelta y salí del bistró. La lluvia había cesado, dejando el aire de Seattle nítido y limpio. Me subí a mi sedán y puse la llave en el contacto. Mis manos ya no temblaban. Mi pecho se sentía más ligero de lo que se había sentido en horas. Conduje directamente a la comisaría central de policía. No dudé cuando me acerqué al mostrador de recepción. No miré hacia atrás. Le entregué al sargento de servicio mi identificación y el informe de crédito impreso. Me senté en una sala de interrogatorios estéril y di una declaración completa a un detective. Les di la dirección de Harper en el Azure. Les di los detalles del Audi. El detective, un hombre de pelo cano con ojos cansados, revisó la documentación. Me miró con una mezcla de simpatía y distancia profesional. Se da cuenta de que una vez que firme esta declaración jurada, el Estado se hace cargo de la investigación. Remitiremos esto a la División de Fraudes. Emitirán una orden de arresto para ella. Me doy cuenta, dije, con voz firme. Empujó la declaración jurada sobre la mesa de metal. Firme en la parte inferior. Tomé el bolígrafo y firmé mi nombre. Salí de la comisaría con un número de informe policial impreso en una tarjeta azul. Fui a mi coche, llamé a las agencias de crédito y puse una congelación estricta en mi número de seguro social. Pensé que había contenido el daño. Pensé que lo peor había pasado. No tenía idea de que Harper había dejado una bomba de tiempo en mi lugar de trabajo. No tenía idea de que mi lucha apenas comenzaba. Las consecuencias fueron instantáneas. Para cuando estacioné mi sedán fuera de mi edificio de apartamentos, mi teléfono ardía en mi bolso. 72 llamadas perdidas, 140 mensajes de texto. En el momento en que la policía local contactó a Harper para un interrogatorio preliminar, la red familiar de los Sullivan se encendió. Mi madre dejó mensajes de voz que escalaron de súplicas a gritos. Me llamó traidora. Dijo que era una mujer celosa y amargada que no podía soportar ver brillar a su hermana menor. Parientes lejanos con los que no había hablado desde la secundaria de repente tenían opiniones. Mi tía Brenda me envió un mensaje de texto para decirme que le estaba partiendo el corazón a mi madre. Mi primo David dejó un mensaje llamándome despiadada. Harper hizo lo que siempre hacía. Usó a su audiencia como un arma. Publicó un vídeo lloroso en sus redes sociales, sentada en el suelo de su apartamento de lujo, secándose lágrimas inexistentes. Les dijo a sus seguidores que estaba lidiando con un miembro de la familia tóxico y abusivo que intentaba sabotear su éxito por pura malicia. Los comentarios llovieron, validando su victimismo, elogiando su resiliencia. No respondí a un solo mensaje. Bloqueé a cada pariente que me contactó. Envié mi número de informe policial a las 3 principales agencias de crédito, colocando una alerta de fraude estricta en mi archivo. Contacté a los departamentos de fraude de las compañías de tarjetas de crédito y del prestamista del automóvil, enviando mi declaración jurada. Pasé 5 días navegando por sistemas telefónicos automatizados y enviando por fax formularios de disputa. Pensé que había construido un cortafuegos alrededor de mi vida. Pensé que la peor parte había terminado. No sabía que Harper había dejado una bomba de tiempo en mi lugar de trabajo. 2 semanas después, estaba sentada en mi escritorio en Vanguard Risk Solutions. Vanguard era una firma de ciberseguridad corporativa con sede en el centro de Seattle. Gestionábamos la protección de datos para clientes empresariales. La oficina era una fortaleza de paredes de cristal, suelos de hormigón pulido y zumbantes salas de servidores. Amaba mi trabajo. Era predecible, lógico y se basaba enteramente en hechos verificables. Todo lo que mi familia no era. El teléfono de mi escritorio sonó. Era la asistente ejecutiva de Harrison Cole, nuestro fundador y director ejecutivo. Me pidió que fuera a su oficina de inmediato. Harrison era un hombre tranquilo e intensamente observador de unos 50 años. Vestía trajes oscuros a medida y rara vez levantaba la voz.
No microgestionaba. Solo llamaba a los empleados a su oficina por 2 razones. Una brecha de seguridad crítica o un despido. Entré en su espacio. Parpadeé, confundida. ¿Verificar mi empleo para qué? Parece que alguien usó tu nombre, tu número de seguro social y un recibo de pago falsificado de Vanguard Risk Solutions para sacar un préstamo personal de $40.000, dijo Harrison. Deslizó el papel sobre el escritorio. Lo miré fijamente. Era una copia digital de un recibo de pago. Llevaba mi nombre, mi dirección y el logotipo corporativo oficial de Vanguard, pero los números de ruta estaban equivocados. El pago neto estaba inflado. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Harper no solo había abierto tarjetas de tiendas, había falsificado documentos corporativos. Había arrastrado a mi empleador a su esquema delirante. Presenté una denuncia policial por delito grave contra mi hermana, le dije, con la voz temblorosa. Lo siento mucho, señor Cole. Debió haber robado un recibo de pago antiguo de mi correo y lo alteró. Yo me encargaré. Le juro que no dejaré que esto afecte mi trabajo. Puedo renunciar si esto es un riesgo para la firma. Harrison me miró. Juntó las manos sobre su escritorio. No parecía enojado. Parecía analítico, como un depredador fijándose en un rastro. Jacelle, antes de fundar esta firma, pasé 15 años en la División de Delitos de Cuello Blanco de la Oficina Federal de Investigaciones, dijo. Me quedé helada, sin aliento. Tu hermana no solo robó una tarjeta de crédito para comprar zapatos de diseñador, continuó Harrison, con los ojos agudos y enfocados. Al falsificar documentos corporativos que llevan el logotipo de Vanguard y transmitirlos a través de las fronteras estatales a un prestamista en línea, cometió fraude electrónico federal. Y como arrastró el nombre de mi empresa a su crimen, esto ya no es solo una disputa familiar. ¿Es mi asunto? No me despidió. Me convirtió en un arma. Durante las siguientes 3 horas, mi jefe y yo nos sentamos uno al lado del otro en su oficina, desglosando legalmente la huella digital de Harper. Como Harper había utilizado activos corporativos de Vanguard en la solicitud de préstamo fraudulenta, Harrison tenía la jurisdicción legal para investigar el robo de identidad corporativa. Llamó a nuestro ingeniero forense principal. Con unas pocas pulsaciones de teclas, el ingeniero rastreó la dirección IP de la solicitud de préstamo directamente hasta el enrutador inalámbrico del ático en el Azure. Extrajo las firmas digitales del sobre de DocuSign. Extrajo los metadatos del recibo de pago en PDF falsificado. El historial de creación mostraba que fue editado en un MacBook Pro registrado a nombre de Harper Sullivan. La policía local tardará meses en procesar un caso de robo de identidad estándar, dijo Harrison, imprimiendo la pila de pruebas federalmente admisibles e innegables. Tienen poco personal y están abrumados. Pero todavía tengo amigos en la Fiscalía Federal, y los bancos se toman muy en serio la falsificación corporativa cuando se la entregan en bandeja de plata. Miré la gruesa pila de papeles en su escritorio. Mi hermana había cavado su propia tumba. Mi jefe acababa de entregarme la pala. Ese viernes por la noche, salía de mi edificio de oficinas, dirigiéndome al estacionamiento subterráneo. El espacio de hormigón resonaba con el sonido de mis tacones sensatos. El aire olía a gases de escape y cemento húmedo. Al acercarme a mi sedán de 10 años, las vi. Mi madre y Harper estaban de pie, bloqueando la puerta del lado del conductor. Harper parecía frenética. Su habitual glamour pulido de influencer había desaparecido por completo. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Llevaba pantalones de chándal y sus ojos estaban hinchados y rojos. Patricia parecía igualmente desquiciada, su chaqueta de tuit arrugada, su bolso apretado fuertemente contra su pecho. Jacelle, mi madre se acercó a mí, agarrándome el antebrazo, sus uñas se clavaron en mi abrigo. El banco acaba de congelar todas las cuentas de Harper. Absolutamente todas. Le dijeron que están remitiendo su préstamo personal a investigadores federales. Tienes que llamar a la policía ahora mismo y decirles que cometiste un error. Diles que autorizaste el préstamo. Miré a la mujer que me crió. Me estaba pidiendo que confesara un crimen federal para salvar a la hija que lo cometió. ¿Decirles que autoricé $90.000 de fraude?, pregunté,
apartando mi brazo con un tirón brusco. ¿Decirles que falsifiqué mis propios recibos de pago? No. Harper comenzó a sollozar. El miedo real y genuino finalmente rompió su suficiencia de toda la vida. Jacelle, por favor. El investigador del banco dijo que podría enfrentar tiempo en prisión. No puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Mi marca se arruinará. Mi vida se acabará. Deberías haber pensado en eso antes de robar mi futuro para comprar un Audi, dije, mi voz resonando en los pilares de hormigón. Tomaste tus decisiones, Harper. Ahora te toca experimentar las consecuencias. Pequeña bruja vengativa, siseó Patricia, invadiendo mi espacio personal. Testificaré que le diste permiso. Le diré a la policía que estás mintiendo. Me aseguraré de que pierdas tu trabajo. No va a retirar nada. Todos nos giramos. Harrison Cole salía del ascensor ejecutivo. Su postura irradiaba autoridad absoluta. Llevaba una gabardina de color carbón, con las manos metidas casualmente en los bolsillos. Se interpuso entre mi madre y yo, colocándose como una barrera física. ¿Quién se cree que es usted?, espetó Patricia, mirándolo con desprecio. Soy su jefe, dijo Harrison con calma. Y el exinvestigador principal de delitos financieros federales. Su hija no solo robó la identidad de Jacelle. Falsificó documentos corporativos pertenecientes a mi firma de ciberseguridad. Envié los registros de IP. Los metadatos y las firmas digitales falsificadas a la Fiscalía Federal esta mañana. La mandíbula de mi madre cayó. La amenaza que acababa de lanzarme se disolvió en el aire. Harper dejó escapar un grito ahogado, retrocediendo hasta chocar con el costado de mi coche. Se cubrió la boca con manos temblorosas. Harrison miró directamente a mi hermana. Su mirada era clínica y despiadada. El fraude electrónico conlleva una pena de hasta 20 años en una prisión federal. No necesitas estar suplicándole perdón a tu hermana en este momento. Necesitas encontrar un abogado de defensa criminal muy caro. ¿Y si alguna de ustedes vuelve a acosar a mi empleada? Me aseguraré personalmente de que se añadan cargos de intimidación de testigos a la acusación. No dijeron ni una palabra más. La realidad de lo que Harper había hecho finalmente hizo añicos su ilusión. La red de seguridad en la que siempre habían confiado se había ido. Se subieron a su coche y se marcharon en absoluto silencio. 6 meses después, el polvo finalmente se asentó. Gracias a la evidencia forense irrefutable que Harrison proporcionó, los bancos eliminaron por completo la deuda de $90.000 de mi informe de crédito. Cerraron las cuentas fraudulentas. Mi puntaje de crédito se recuperó a 790. Harper no recibió 20 años. Los delincuentes primerizos no violentos rara vez lo hacen, pero fue acusada. Enfrentando una abrumadora evidencia digital, se declaró culpable de fraude grave. Recibió 5 años de libertad condicional estricta, 500 horas de servicio comunitario y se le ordenó pagar una restitución masiva a los bancos. Perdió su ático. Perdió su Audi. Su agencia de representación la dejó el día en que la acusación se hizo pública. Patricia intentó llamarme una vez para pedirme dinero para cubrir los honorarios legales de Harper. No respondí. Fui a mi proveedor de servicios y cambié mi número de teléfono esa misma tarde. La semana pasada, finalmente cerré la compra de mi casa, una hermosa casita de 2 dormitorios estilo Craftsman en Bayard con un porche envolvente y un jardín que necesita cuidados. Me paré en mi sala de estar vacía, sosteniendo las llaves de latón en mi mano. El sol de Seattle se abría paso entre las nubes, proyectando una luz cálida sobre los suelos de madera. Me di cuenta de algo profundo de pie en ese espacio tranquilo. La familia no es un cheque en blanco. La familia no es una obligación de prenderte fuego para mantener a alguien más caliente. La familia son las personas que te apoyan cuando la verdad sale a la luz. Harrison Cole me protegió cuando mi propia madre intentó destruirme. Construí esta vida con mis propias manos. La protegí con mi propia voz. Y nadie me la quitará nunca más. El olor a pintura fresca y cedro pulido llenaba mi nueva casa. Pasé mi primer mes en Bayard desempacando cajas, pintando paredes y reclamando la paz que mi familia me había robado.
Me sentaba en mi porche envolvente bebiendo café y viendo la niebla de Seattle llegar desde el estrecho. Pensé que la guerra había terminado. Pensé que la condena penal y la orden de restitución finalmente habían obligado a mi madre y a mi hermana a enfrentar la realidad. Subestimé su capacidad para el autoengaño. La paz duró exactamente 42 días. Era un martes por la noche. Estaba quitando las malas hierbas de los macizos de flores del frente cuando un sedán plateado se estacionó ilegalmente en mi entrada. Un hombre con un traje barato salió sosteniendo un grueso sobre de Manila. No me preguntó cómo había estado mi día. Me preguntó si yo era Jacelle Sullivan. Cuando asentí, dejó caer el sobre en la tierra junto a mis guantes de jardinería. Ha sido notificada, dijo, volviendo a su coche. Me limpié la tierra de las manos y rompí el sello. La jerga legal era densa, pero la demanda principal era clara. Harper y mi madre, Patricia, me estaban demandando en un tribunal civil. También estaban demandando a Vanguard Risk Solutions y a mi jefe Harrison Cole. Los cargos eran interferencia torticera, difamación y violación ilegal de la privacidad. Afirmaban que el rastreo de la dirección IP de Harrison hasta el apartamento de lujo de Harper violaba sus derechos digitales. Afirmaban que mi informe policial fue un intento malicioso de destruir su imagen pública. Buscaban $500,000 en daños. Querían el capital de mi nueva casa. Querían mi trabajo. Mis manos temblaron, dejando caer los papeles en el porche. Mi madre estaba financiando una demanda frívola para castigarme por sobrevivir. Había contratado a un abogado depredador de litigios civiles para drenar los ahorros que me quedaban. A la mañana siguiente, entré en Vanguard Risk Solutions, agarrando la citación legal. Mi estómago se revolvía con náuseas. Esperaba que Harrison estuviera furioso. Esperaba que cortara por lo sano y terminara mi empleo para proteger a la firma de la mala prensa. Dejé los papeles en su escritorio de caoba. Harrison los recogió, se ajustó los puños y leyó la primera página. No frunció el ceño. Se reclinó en su silla de cuero y una sonrisa lenta y fría se extendió por su rostro. Lo siento mucho, comencé, con la voz tensa. Renunciaré hoy. No puedo permitir que mi familia arrastre a esta firma a un circo civil. Harrison arrojó los papeles sobre su escritorio. Jacelle, siéntate. Me senté, agarrando los reposabrazos de la silla de invitados. No vas a renunciar, dijo Harrison. Su tono era casual, como si estuviéramos discutiendo el menú del almuerzo. Tu madre y tu hermana acaban de cometer un error táctico catastrófico. Están tratando una demanda civil como un truco de relaciones públicas. Creen que presentar una reclamación nos asustará para llegar a un acuerdo. Quieren $500,000, dije. Quieren mi casa. Lo que quieren es irrelevante, replicó Harrison. Lo que importa es el mecanismo legal que acaban de desbloquear. En un juicio penal, Harper tenía derecho a permanecer en silencio. En una demanda civil, tenemos la fase de descubrimiento. Eso significa que mi equipo legal corporativo puede citar judicialmente cada registro bancario. Mensaje de texto y documento financiero vinculado a Harper y Patricia durante los últimos 3 años. Podemos mirar debajo de las tablas del suelo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en el escritorio. Quieren abrir la puerta a sus finanzas. Nosotros vamos a arrancarla de las bisagras. La deposición civil tuvo lugar 2 meses después en una sala de conferencias estéril en un bufete de abogados del centro de Seattle. El aire acondicionado zumbaba con un bajo y constante murmullo. Me senté junto a Harrison y nuestra litigante corporativa, una mujer inteligente llamada Evelyn. Al otro lado de la larga mesa de cristal se sentaban Harper y Patricia. Harper llevaba un discreto traje beige, interpretando el papel de la víctima traumatizada. Patricia se sentaba rígidamente a su lado, mirándome con un resentimiento sin filtros. Su abogado, un hombre llamado Davis, sonrió con suficiencia mientras organizaba sus blocs de notas legales. Davis comenzó la deposición con una postura agresiva. Me acusó de albergar celos de toda la vida hacia Harper. La pintó como una joven empresaria exitosa cuya carrera ascendente fue maliciosamente descarrilada por una hermana mayor amargada y un ejecutivo corporativo sin escrúpulos.
Mi clienta perdió acuerdos con marcas por valor de cientos de miles de dólares debido a la investigación criminal que su firma inició, dijo Davis, señalando con un bolígrafo a Harrison. Ustedes usaron recursos corporativos como arma para llevar a cabo una investigación cibernética ilegal sin una orden judicial. Evelyn, nuestra abogada, sonrió. Abrió una gruesa carpeta. Las órdenes judiciales son para las fuerzas del orden, señor Davis. Vanguard Risk Solutions estaba investigando el uso fraudulento de nuestros documentos corporativos patentados. Presentamos nuestros hallazgos a las autoridades. Eso es cumplimiento, no interferencia. Evelyn deslizó un documento sobre la mesa de cristal. Además, usted afirma que su clienta perdió cientos de miles en ingresos. Durante el descubrimiento, citamos judicialmente las cuentas comerciales de Harper Sullivan para verificar esta pérdida de ingresos. Harper se movió en su silla. El traje beige de repente parecía un poco apretado. Patricia mantuvo la barbilla alta, proyectando una confianza inmerecida. Según estos registros bancarios certificados, continuó Evelyn, su voz resonando en la silenciosa habitación. El negocio de Influence de Harper nunca generó más de $400 al mes. Su estilo de vida fue financiado en su totalidad por deudas, específicamente los $90,000 que robó de mi clienta. Eso es una tergiversación, replicó Davis. Las startups requieren capital inicial. Evelyn pasó a la siguiente pestaña de su carpeta. Hablemos de capital, entonces. Dado que Harper se declaró culpable de fraude electrónico federal, se le ordenó pagar una restitución. También incurrió en importantes honorarios legales para su defensa penal. Mis contadores forenses revisaron cómo ha estado pagando esas obligaciones durante los últimos 6 meses. Harper buscó debajo de la mesa. Vi su mano agarrar la muñeca de Patricia. Sus nudillos estaban blancos. Notamos una afluencia repentina de efectivo en la cuenta corriente de Harper el mes pasado, dijo Evelyn, sacando una nueva pila de extractos bancarios. Una transferencia bancaria de $120,000. Patricia se cruzó de brazos. Saqué un préstamo para ayudar a mi hija. La familia cuida de la familia. No es asunto suyo. Evelyn no parpadeó. Miró a Patricia con genuina lástima. Una línea de crédito sobre el valor líquido de su residencia principal. ¿Correcto? Sí, espetó Patricia. Lo autoricé. Evelyn deslizó el siguiente documento sobre la mesa directamente a Patricia. Obtuvimos los documentos de origen de esa línea de crédito. El préstamo requería una firma electrónica y verificación de identidad. La dirección IP utilizada para firmar los documentos del préstamo coincide con el enrutador inalámbrico del nuevo apartamento de Harper, no con su casa. Patricia frunció el ceño, mirando los papeles. No entiendo. Firmé los papeles en el banco. Usted firmó la solicitud inicial, corrigió Evelyn, pero la autorización final, la que aumentó el límite de retiro de 50,000 a 120,000, fue firmada digitalmente por Harper. El silencio en la sala de conferencias se volvió sofocante. El zumbido del aire acondicionado se sentía ensordecedor. Patricia miró fijamente la línea de la firma. Parpadeó una, luego 2 veces. Giró la cabeza lentamente para mirar a su hija dorada. Harper se estaba encogiendo en su silla. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Mamá, te lo iba a decir, susurró. Solo necesitaba el dinero extra para cubrir el anticipo civil de esta demanda. Iba a devolverlo. ¿Falsificaste mi firma?, preguntó Patricia. Su voz era hueca, despojada de toda la ira farisaica que me había dirigido durante meses. Pusiste $120,000 de deuda en mi casa. Lo necesitaba, suplicó Harper, las lágrimas rodando por sus pestañas. Estas son lágrimas de verdad esta vez, alimentadas por estar acorralada. Dijiste que la familia cuida de la familia. Patricia volvió a mirar el documento. La revelación alteró físicamente su postura. Sus hombros se hundieron. La chaqueta de tweed de repente parecía demasiado grande para su cuerpo. La hija a la que había protegido, defendido y elegido por encima de mí acababa de llevarla a la bancarrota. Evelyn cerró su carpeta. Si proceden con este juicio civil,
presentaremos esta evidencia en el registro público. Demostraremos un patrón documentado de robo de identidad en serie. Probablemente desencadenará una violación de la libertad condicional para Harper, lo que resultará en un encarcelamiento inmediato. Evelyn juntó las manos. Sugerimos que retiren esta demanda con prejuicio hoy. Davis, el abogado sórdido, comenzó a guardar su maletín. No le dijo una palabra a sus clientas. Sabía reconocer un barco que se hunde. La demanda fue retirada 3 horas después. Salí del bufete de abogados y pisé la fresca tarde de Seattle. Harrison caminaba a mi lado, a mi ritmo. No celebramos. No había alegría en ver a una familia implosionar, incluso si se lo merecían. Te manejaste bien hoy, dijo Harrison, mirando su reloj. Tómate el resto de la semana libre. Disfruta de tu nueva casa. Gracias, dije, por todo. Harrison asintió y caminó hacia su coche, dejándome de pie en la acera. Oí pasos detrás de mí. ¿Jacelle? Me di la vuelta. Patricia estaba allí. Parecía 10 años mayor que esa mañana. Sus manos temblaban mientras apretaba su bolso. Harper no estaba a la vista, probablemente huyó en el momento en que terminó la deposición. Jacelle, por favor, dijo Patricia, dando un paso hacia mí. Voy a perder la casa. No puedo pagar las cuotas de un préstamo de $120,000. Me jubilo el año que viene. Miré a la mujer que me había exigido que sacrificara mi futuro para encubrir un crimen. Ya no sentía ira, solo un profundo y silencioso vacío donde solía estar mi madre. Siento que estés lidiando con eso, dije, manteniendo la distancia. Tienes un buen trabajo, suplicó, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje. Tienes esa casa nueva. Quizás podrías sacar un pequeño préstamo contra ella, solo para ayudarme a superar el bache. Somos familia. La audacia era impresionante. Incluso después de todo, todavía me veía como un recurso para ser consumido. Tomaste tu decisión, mamá, dije, con voz firme, sin malicia ni calidez. Elegiste proteger a una ladrona. Ahora tienes que vivir con la ladrona que protegiste. Pero soy tu madre, sollozó, extendiendo una mano. Di un paso atrás. No, respondí. Solo eres una mujer que comparte mi genética. No me contactes de nuevo. Me di la vuelta y caminé por la calle. No miré hacia atrás. Me subí a mi coche y conduje hacia Bayard, hacia la casa estilo Craftsman con el porche envolvente y la pintura fresca. Estacioné en mi propia entrada. Subí mis propios escalones. Abrí mi propia puerta. La casa estaba en silencio, segura y era completamente mía. La deuda se había ido. Los lazos tóxicos estaban cortados. Me preparé una taza de café y me senté en el porche, viendo la tarde caer sobre el vecindario. Había perdido a la familia en la que nací, pero había salvado a la única persona que importaba, a mí misma. La paz que encontré en ese porche no fue el final de la historia. Fue solo el ojo de la tormenta. El sistema de justicia federal se mueve a un ritmo glacial, pero muele con una precisión despiadada. 6 meses después del colapso de la demanda civil, la oficina del fiscal de los Estados Unidos acusó formalmente a Harper Sullivan. Los cargos eran graves. Fraude electrónico, robo de identidad agravado, fraude bancario. Harrison tenía razón. Los metadatos de Vanguard Risk Solutions sirvieron como prueba irrefutable. Los fiscales federales no necesitaron mi testimonio para construir su caso, pero se me exigió asistir a la audiencia de declaración de culpabilidad para proporcionar una declaración de impacto de la víctima. Entré en el Tribunal Federal del centro de Seattle en una fresca mañana de martes. Los suelos de mármol resonaban bajo mis tacones. Llevaba un traje sastre azul marino. Parecía la analista corporativa senior que era. Cuando empujé las pesadas puertas de roble de la sala del tribunal, vi a mi hermana sentada en la mesa de la defensa. Harper llevaba una blusa gris lisa. Su cabello carecía de su habitual brillo costoso. Parecía pequeña. La influencer, que una vez comandó a cientos de miles de seguidores desde un ático, ahora se sentaba encorvada sobre un bloc de notas legal, temblando en la sala con demasiado aire acondicionado.
Patricia se sentaba 2 filas detrás de ella. Mi madre parecía envejecida, vaciada por el estrés de la inminente bancarrota. No me miró a los ojos cuando caminé por el pasillo. Me senté en la galería esperando que llamaran su caso. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Cuando el alguacil anunció los Estados Unidos contra Harper Sullivan, las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y finales. El fiscal federal describió el alcance del fraude. Detalló los documentos corporativos falsificados, las líneas de crédito no autorizadas, el patrón de engaño. Habló durante 20 minutos, despojando cada excusa que Harper había usado alguna vez para justificar sus acciones. La jueza, una mujer severa sin paciencia para el dramatismo, llamó al orden. Harper y su abogado defensor habían negociado un acuerdo de culpabilidad para evitar la prisión federal, pero los términos eran despiadados. A cambio de declararse culpable de 2 cargos de delito grave, Harper cumpliría 5 años de libertad condicional federal supervisada. Realizaría 1000 horas de servicio comunitario, y la jueza ordenó la restitución total a las instituciones financieras, $130.000. Me paré en el podio para leer mi declaración. No levanté la voz. No lloré. Miré directamente a la jueza y expliqué cómo mi hermana explotó mi confianza para financiar un estilo de vida fabricado. Expliqué el peligro profesional en el que me puso al falsificar documentos corporativos. No pedí clemencia. Pedí justicia. Cuando terminé, miré a Harper. Miraba al suelo. La gravedad de una condena por delito grave finalmente había aplastado su suficiencia. Nunca pasaría una verificación de antecedentes corporativa. Nunca aseguraría un contrato de arrendamiento de lujo. Su pasaporte estaba marcado. Los acuerdos con marcas se habían ido para siempre. La vida curada que me robó se había evaporado, dejándola con nada más que una montaña de deudas y un historial criminal. El daño colateral se extendió mucho más allá de la sala del tribunal. Patricia había elegido proteger a su hija adorada a expensas de su propia supervivencia financiera. La línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda de $120.000 que Harper había firmado fraudulentamente estaba directamente vinculada a la residencia principal de mi madre. Patricia no podía pagar las cuotas mensuales con una pensión de maestra jubilada. 3 meses después de que Harper recibiera su sentencia, el banco inició los procedimientos de ejecución hipotecaria de la casa en la que crecí. La casa colonial con las contraventanas blancas y el césped bien cuidado fue subastada en las escaleras del juzgado. Me enteré de la ejecución hipotecaria a través de una entrega inesperada. Un sobre grueso llegó a mi buzón en la casa de Bayard. La dirección del remitente era un motel de estancia prolongada barato en los suburbios. Mi madre había rastreado mi nueva dirección. Me paré en mi cocina, con el sol de la tarde entrando por las ventanas, y abrí la carta. El sobre era delgado, amarillento en los bordes. No tenía el peso nítido del papel de carta que Patricia solía preferir durante sus almuerzos en el club de campo. Lo abrí con cuidado. Las páginas interiores eran de papel de cuaderno de rayas. La tinta estaba manchada en algunos lugares. Patricia escribió páginas sobre lo injusto que era el mundo. Culpó a los bancos por prestarle el dinero a Harper. Culpó a los abogados defensores por no conseguir un mejor acuerdo. Culpó a la jueza por ser dura. Incluso culpó a Harper, detallando las amargas peleas a gritos que tuvieron antes de que Harper empacara su ropa barata restante y se mudara a un estrecho apartamento estudio al otro lado del estado. Enterrada en el último párrafo estaba la verdadera razón por la que escribió. Se enfrentaba al desalojo del motel. Me preguntó si podía quedarse en mi habitación de invitados solo por unos meses hasta que se recuperara. Me recordó que era mi madre. Usó la palabra familia 4 veces. Leí la carta 2 veces. No sentí una oleada de triunfo. No sentí el impulso de redactar una respuesta mordaz. Simplemente sentí una profunda y silenciosa claridad. Caminé hasta la chimenea de ladrillo en mi sala de estar. Encendí una cerilla, prendí el borde del papel y observé cómo las llamas consumían las súplicas desesperadas de una mujer que había intentado sacrificarme. Dejé caer la carta ardiendo en el hogar y me lavé las cenizas de las manos. Nunca respondí. Mi vida en Vanguard Risk Solutions tomó una trayectoria diferente. El día después de la sentencia federal,
Harrison Cole me llamó a su oficina. El horizonte de Seattle detrás de él era brillante y claro. Me señaló la silla frente a su escritorio. Te has manejado con una compostura notable durante los últimos 8 meses, Jacelle, dijo. La mayoría de la gente se quiebra bajo ese tipo de presión coordinada. Tú elaboraste una estrategia, documentaste, ejecutaste. Aprendí del mejor, respondí, ofreciendo una leve sonrisa. Harrison asintió. Nuestro director de inteligencia de amenazas se traslada a la sucursal de Washington DC el próximo mes. Necesito que alguien se haga cargo de la división de Seattle. Alguien que entienda lo rápido que los datos pueden ser usados como un arma. El puesto requiere un temperamento tranquilo y una mente analítica. Creo que eres la persona adecuada. La promoción vino con un título ejecutivo, una oficina en la esquina y un salario que duplicaba mis ingresos actuales. Acepté sin dudarlo. Entrar en esa oficina de la esquina un lunes por la mañana fue como cruzar una línea de meta. Las paredes estaban pintadas de un gris pizarra profundo. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista sin obstáculos del Puget Sound. Pasé la mano por la superficie pulida de mi nuevo escritorio. Ya no era solo una analista de datos procesando números en un cubículo. Era la directora de inteligencia de amenazas. Dirigía un equipo de 12 ingenieros brillantes. Establecí la visión estratégica para toda la división del noroeste del Pacífico. Había pasado mis 20s tratando de hacerme más pequeña para no provocar a mi hermana y sus inseguridades. Había terminado de encogerme. Pasé los siguientes meses construyendo un nuevo equipo, reestructurando nuestros protocolos de seguridad interna y viajando a conferencias de la industria. Compré muebles nuevos para mi casa. Planté hortensias en el jardín delantero. Adopté un perro mestizo de Golden Retriever del refugio local y lo llamé Atlas. Ahora ha pasado un año. El aire en Seattle tiene el toque crujiente del otoño. Estoy sentada en mi porche envolvente sosteniendo una taza de café tostado oscuro. Atlas está dormido a mis pies. Mi jardín está prosperando. La hipoteca está pagada antes de lo previsto. Mi puntaje de crédito se mantiene en un impecable 800. A veces mis vecinos saludan mientras pasean a sus perros frente a mi cerca blanca. Ven a una exitosa directora corporativa de unos 30 años disfrutando de un fin de semana tranquilo. No conocen la guerra que luché para llegar aquí. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de cortar los lazos con mi madre y mi hermana. Usan frases como la sangre es más espesa que el agua. Dicen, el perdón es la clave para sanar. Insisten en que guardar rencor solo me pesará a la larga. No estoy de acuerdo. El perdón es un proceso interno. Significa liberar la ira para que ya no envenene tu propio corazón. Las perdoné por mi propia paz. Pero el perdón no requiere reconciliación. Puedes perdonar a una serpiente por morderte sin invitarla de nuevo a tu casa. La sangre no hace a una familia. El respeto hace a una familia. La lealtad hace a una familia. Los valores compartidos y la protección mutua hacen a una familia. Cuando las personas que comparten tu genética intentan destruir tu futuro para financiar sus delirios, tienes todo el derecho de alejarte. Tienes el derecho de proteger tu paz. Tienes el derecho de construir una fortaleza en la que no puedan entrar. Harper actualmente trabaja en el turno de noche en un almacén minorista, escaneando códigos de barras para cumplir con sus pagos de restitución. Patricia se muda de un alquiler barato a otro, dependiendo de la asistencia gubernamental. Están unidas por sus elecciones compartidas, atrapadas en una prisión de su propia creación. No les deseo mal. Simplemente no les deseo nada en absoluto. Existen en un pasado que ya no habito. Perdí a la familia en la que nací. Pero salvé a la única persona que importaba. Construí esta vida con mis propias manos, y nunca me disculparé por defenderla. Aunque la sociedad nos bombardea constantemente con la narrativa arcaica y profundamente defectuosa de que la sangre es más espesa que el agua y que la familia debe ser protegida a toda costa concebible. La lección profundamente dolorosa pero finalmente liberadora aprendida al navegar por los devastadores restos del robo de identidad familiar. El fraude electrónico corporativo y la permisividad materna desquiciada es que no tienes ninguna obligación concebible de prenderte fuego solo para mantener calientes a parientes tóxicos.
Especialmente cuando esos mismos parientes, ya sea una hermana dorada ferozmente engreída que casualmente secuestra tu impecable puntaje de crédito para financiar un extravagante estilo de vida de influencer, alimentado por deudas sin una pizca de remordimiento genuino. O una madre profundamente delirante que exige despiadadamente que absorbas en silencio $90.000 de carga financiera ruinosa y falsificación federal simplemente para proteger una frágil imagen pública mientras amenaza con repudiarte por buscar justicia básica. Demuestran una y otra vez que no te ven como un ser humano querido digno de respeto, sino simplemente como una red de seguridad financiera desechable diseñada únicamente para atraparlos cada vez que sus elecciones imprudentes y egoístas los envían en picada hacia consecuencias legales inevitables. Y mientras te encuentras en medio de las cenizas humeantes de la familia en la que naciste, dándote cuenta de que la verdadera lealtad no puede ser extorsionada a través de la culpa generacional, las demandas manipuladoras o las súplicas desesperadas de un perdón inmerecido, descubres que alejarte de una traición tan profunda no es un acto de crueldad vengativa, sino más bien una declaración necesaria, valiente e intransigente de autopreservación. Enseñándote que la familia genuina nunca se define por la genética compartida o un apellido común, sino por el raro e inquebrantable respeto, la protección recíproca y el apoyo firme de personas como un brillante exjefe del FBI que usa sus recursos corporativos como arma para protegerte cuando tu propia madre intenta destruirte. Que realmente se mantienen firmes a tu lado cuando las realidades más oscuras de la verdad son finalmente arrastradas a la luz dura e implacable de un tribunal federal. Empoderándote finalmente para reconstruir tu vida, tu carrera y tu santuario con tus propias dos manos. Completamente libre del peso sofocante de las obligaciones heredadas y las expectativas aplastantes de aquellos que te verían destruida con gusto si eso significara salvarse a sí mismos de la prisión de su propia creación. Así que, si alguna vez has tenido que cortar los lazos tóxicos y sofocantes de una familia biológica para salvar a la única persona que realmente importa, a ti misma. Y si este largo y arduo viaje de reclamar tu independencia, establecer límites de hierro y encontrar una paz profunda en tus propios términos ha resonado profundamente con tus propias luchas, te pido que por favor te tomes un momento para presionar ese botón de me gusta, suscribirte al canal y compartir valientemente tus propias experiencias de libertad ganada con esfuerzo en los comentarios de abajo para que juntos podamos continuar construyendo una comunidad inquebrantable de sobrevivientes que saben que la mayor herencia que podemos recibir es la fuerza inquebrantable y sin disculpas para finalmente alejarnos. Gracias por escuchar y los veré en la próxima historia.